Cuando tocaron a mi portón esa noche, pensé que era solo otro problema, pero cuando vi a esa mujer temblando en la oscuridad, entendí que alguien había hecho algo imperdonable. Pedir ayuda, pero no pasaba nadie. Y cuando ya no pude seguir caminando, me eché y esperé a morirme. Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Esperar la muerte. Esa señora se había tirado en el suelo esperando que la parca llegara, y lo hubiera hecho si yo no me hubiera topado con ese camino. «Usted no se va a morir, doña Clarinda, no aquí, no ahora». Me miró y por primera vez vi algo que no era solo tristeza, era esperanza. Pequeña, tenue, pero estaba ahí. ¿Por qué me ayudó? Ni siquiera me conoce, pensé en la pregunta. No había una respuesta bonita, llena de sabiduría, solo estaba la verdad. Porque era lo correcto y porque sé lo que es estar solo, sé lo que es pensar que a nadie le importas. No la iba a dejar ahí tirada. Ella me tomó la mano. Su mano era pequeña, fría, llena de callos viejos y venas marcadas, pero el apretón era firme. «Gracias, gracias». Me quedé ahí, sosteniendo su mano hasta que se durmió de nuevo. Salí del cuarto cuando el sol ya estaba alto. Los perros estaban en el patio, echados a la sombra. Trueno estaba masticando pasto cerca del corral. Todo parecía normal, pero nada era normal. Una anciana de 83 años había sido abandonada a morir por una casa, por su propia hija. Y ahora estaba aquí, en mi rancho, bajo mi amparo. Aún no sabía qué iba a hacer, pero una cosa sí la tenía clara. Mientras doña Clarinda estuviera bajo mi techo, nadie le pondría un dedo encima. Nadie. El vínculo que nace despacio. Los primeros días fueron pesados. Doña Clarinda mejoraba a paso lento, como una planta que vuelve a brotar después de la sequía. La fiebre subía y bajaba, su cuerpo rechazaba la comida, y hubo noches que deliraba llamando nombres que yo no conocía, hablando con gente que ya se había ido hace mucho. Yo me quedaba ahí, cambiándole el paño en la frente, forzándola a beber agua, rezando en voz baja para que aguantara otra noche más. Al tercer día logró sentarse en la cama. Al cuarto, se levantó para ir a la ventana, apoyada en mi brazo, las piernas temblándole como vara tierna. Nos quedamos quietos, mirando el sol esconderse tras los cerros. El cielo estaba pintado de naranja y morado, con esas nubes largas que parecen el rastro de Dios pasando. No dijo nada, solo observaba, las lágrimas resbalándole calladas por el rostro. «Está bonito», susurró después de un rato. «Sí», asentí. Hacía tiempo que no veía el atardecer. Allá en casa de mi hija me encerraban en el cuarto de atrás. No tenía ventana, solo una rendija arriba, por donde apenas entraba luz. Tragué saliva. Cada cosa que contaba era peor que la anterior. Aquí puede ver el sol salir y ponerse todos los días, por el tiempo que necesite. Me miró, y esta vez la sonrisa que apareció en su cara era de verdad. Pequeña, débil, pero sincera. «Usted es un hombre bueno, don Sebastián». No supe qué responder. Hacía tiempo que nadie me llamaba bueno. Hacía tiempo que yo mismo no creía serlo. En los días siguientes, establecimos una rutina. Yo me levantaba temprano, preparaba café, se lo llevaba al cuarto. Al principio, apenas podía sostener la taza, y yo tenía que ayudar. Pero poco a poco la fuerza regresaba, las manos dejaban de temblar tanto, el color volvía a su rostro. Después del café salía a atender el rancho, reparar cercos, darle sal al ganado, revisar los potreros. Le dejaba la comida preparada para el almuerzo, arroz, frijoles, una carne bien cocida y suave, a veces calabaza con leche. Comida sencilla que no le hiciera daño al estómago. Cuando regresaba al final de la tarde, la encontraba sentada en el corredor, mirando el patio. A veces estaba callada, solo observando los pajaritos que venían a picotear las migas que ella tiraba.
Otras veces cuidaba las plantas que Luisa había dejado, unas violetas moradas que se empeñaban en florecer aunque nadie las atendiera como se debía. Una tarde llegué y la encontré revolviendo la cocina. «Doña Clarinda, usted no necesita hacer esto», dije preocupado. Aún estaba muy débil para estar mucho tiempo de pie. «Claro que necesito», respondió terca. «No soy de quedarme parada. Nunca lo fui. Y además...» Miró alrededor de la cocina, a las ollas empolvadas, al fogón con grasa vieja pegada. «Esta cocina ya pide mano de mujer. No hubo remedio». Ella se adueñó de la cocina. Al principio hacía pocas cosas. Lavaba los trastes, organizaba los alacenes, barría el suelo. Pero conforme los días pasaban y la fuerza volvía, empezó a cocinar. Y Dios mío, cómo sabía cocinar esa mujer. Hacía un arroz suelto que se deshacía en la boca. Unos frijoles guisados con ajo y cebolla que sabían a comida de verdad, no a esa papilla sin gracia que yo hacía. Sofreía una verdura que quedaba verde y crujiente, freía un bistec que quedaba suave por dentro y dorado por fuera. Y el aroma, la casa, recuperó el olor a comida de verdad. Olor a ajo friéndose, a café recién colado, a pan cociéndose en el horno. Olores que yo había olvidado que existían. Una noche nos sentamos juntos a la mesa de la cocina, algo que no hacía en años. Siempre comía de pie o en el sofá viendo la tele, y ella sirvió un pollo en caldo con papa que era para chuparse los dedos. «Esto está riquísimo, doña Clarinda». Ella sonrió, con los ojos brillantes. «Eso me lo enseñó mi madre. Decía que la comida hecha con cariño alimenta más que la hecha con prisa». Comimos en silencio un rato. Era un silencio bueno, cómodo. Ya no estaba ese peso de la soledad. Era solo compañía. «Don Sebastián», dijo después de un rato, «¿puedo hacerle una pregunta?» «Adelante». «¿Usted vive solo aquí desde hace mucho tiempo?» Tragué el bocado de pollo antes de responder. «Hace 4 años, desde que mi esposa murió». «Lo siento mucho. Era una buena mujer, la mejor que conocí. Se encargaba de todo aquí», gesticulé alrededor, «de la casa, de la huerta, de los animales, y de mí también, a pesar de que no soy un hombre fácil». «¿Cómo se llamaba?» «Luisa. Luisa María. Nombre bonito». Era bonita, por dentro y por fuera. Doña Clarinda guardó silencio, respetando el dolor que aún estaba reciente, a pesar de los 4 años. «¿Y usted tiene hijos?» «Tengo 2, pero no viven aquí. Uno está en San Luis Potosí, el otro en Guadalajara. Casi no hablamos». «¿Por qué?», suspiré. «Porque cuando su madre murió, yo no supe cómo reaccionar. Me cerré en mí mismo, cerré el corazón, cerré todo. Pensé que siendo fuerte, siendo rudo, sería mejor. Pero solo los alejé. Y ahora la distancia es muy grande. Ya ni sé cómo hablarles». Ella puso su mano vieja sobre la mía. «Nunca es tarde, don Sebastián. Hijo siempre es hijo. No importa el tiempo que pase». Quise creerle, pero no era tan simple. Después de la cena, ella lavó los trastes. No me dejó ayudar, dijo que esa era su tarea. Y luego nos sentamos en el corredor. La noche empezaba a caer, el cielo lleno de estrellas, esas estrellas del campo que brillan como diamantes. El aire estaba fresco, con olor a tierra mojada porque había llovido un poco al caer la tarde. «Allá donde yo vivía», comenzó doña Clarinda a voz baja, «yo no veía las estrellas. Había demasiadas luces de postes, mucho ruido. Olvidé cómo es mirar al cielo y ver esto. Es muy bonito, sí. Sabes», continuó, «pasé toda mi vida cuidando de los demás, de mi marido, de mis hijos, de la casa. Nunca me detuve a mirar el cielo, nunca me detuve a pensar en mí. Y ahora que solo quedo yo, ni siquiera sé quién soy. Entendí lo que quería decir, porque era igual para mí. Uno pasa tanto tiempo siendo esposo, siendo padre, siendo ranchero, que olvida ser persona». «Usted es doña Clarinda», le dije.
Y eso ya es algo. Ella rió, una risa pequeña, pero era la primera vez que la oía reír. Sí, creo que sí. Nos quedamos ahí hasta tarde, solo mirando las estrellas, escuchando el canto de los grillos y el murmullo lejano de algún ganado mugiendo. No hacía falta decir más nada. La compañía era suficiente, pero a la mañana siguiente la paz se acabó. Estaba ensillando a Trueno para ir a revisar la cerca del Potrero Norte cuando escuché el ruido de un motor en el camino. Miré hacia el portón y vi una camioneta vieja, blanca, con la pintura abollada, levantando polvo en el camino de tierra. Se detuvo frente al portón. Bajaron dos personas, una mujer de unos 50 años, delgada, el rostro duro, los ojos fríos, y un hombre más joven, de unos 40 y tantos, barrigón, con cara de pocos amigos. No tuve que preguntar quiénes eran, ya lo sabía. La hija de doña Clorinda había venido por su madre. Y por cómo el hombre miraba a su alrededor, con esa expresión de dueño de todo, supe que no sería una plática fácil. Amarré a Trueno al poste y caminé hacia el portón. «Buenos días», dije, con voz firme. La mujer me miró de arriba abajo, con desprecio. «Buenos días. Estamos buscando a una señora, vieja, de 80 y tantos años. Se perdió hace unos días. Nos dijeron que tal vez había pasado por aquí». Crucé los brazos. «¿Y ustedes quiénes son?» El hombre dio un paso al frente inflando el pecho. «Eso no importa. ¿La vieja está aquí o no?» Sentí cómo la rabia comenzaba a hervir, pero mantuve la voz calmada. «Si andan buscando a alguien, mejor preséntense primero. Aquí tenemos modales». La mujer bufó, molesta, pero contestó: «Mi nombre es Rosana, Rosana Ferreira, y la señora que buscamos es mi madre. Se escapó de casa y estamos preocupados». ¿Escapó? La mentira salió demasiado fácil de su boca. «Qué curioso», dije sin quitarle la vista, «porque la versión que yo escuché es muy distinta». El hombre apretó los puños. «Óigame bien, viejo, no vinimos a platicar. ¿La vieja está o no? Si está, es mejor entregarla rápido, o esto se va a poner feo». Fue en ese momento cuando doña Clorinda apareció en el corredor de la casa, pálida, temblando, los ojos muy abiertos por el miedo. Cuando Rosana vio a su madre, su cara se torció en una mezcla de rabia y falso alivio. «Madre, gracias a Dios, estábamos tan preocupados, venga, vámonos a casa». Pero doña Clorinda no se movió. Se quedó ahí parada, las manos agarradas al marco de la puerta. Y entonces, con la voz temblorosa pero firme, dijo: «Yo no voy». El silencio que cayó fue pesado como plomo. Rosana abrió los ojos como platos. «¿Cómo que no vas? Usted es mi madre. Tiene que venir conmigo». «No voy», repitió doña Clorinda, la voz más fuerte. «Usted me abandonó para que me muriera en el camino. No vuelvo allá jamás». El marido de Rosana dio un paso al frente agresivo. «Escuche bien, vieja ingrata». No dejé que terminara. Puse la mano en el portón, bloqueando el paso. «La señora dijo que no va, y aquí la que decide es ella. Así que mejor den la vuelta, súbanse a su camioneta y váyanse». El hombre me miró con odio. «Usted no sabe con quién se está metiendo, viejo». Sostuve su mirada, sin pestañear. «Y usted no sabe con quién está hablando. Esta es mi tierra. Y mientras doña Clorinda quiera estar aquí, se queda. Ahora lárguese antes de que yo pierda la paciencia». Rosana intentó una vez más, la voz ahora llorosa, falsa. «Madre, por favor, yo soy su hija». «Hija de verdad no abandona a su madre a morir en el camino», respondió doña Clorinda, las lágrimas corriendo. «Váyase, Rosana, váyase y no vuelva». El marido escupió en el suelo, se dio la vuelta y se subió a la camioneta. Rosana se quedó un segundo más, el rostro torcido de rabia antes de seguir a su marido. Antes de entrar al carro gritó: «¡Esto no va a quedar así! ¡Volvemos!». Y se fueron, la camioneta desapareciendo entre el polvo rojo del camino.
Cuando me giré, doña Clarinda se había desmoronado en el suelo del corredor, llorando. Corrí hacia ella, la ayudé a levantarse, la llevé adentro. Tranquila, doña Clarinda. Ya se fueron. Pero van a volver, sollozó. Yo los conozco. Van a volver. Y me van a llevar a la fuerza. La sujeté por los hombros mirándola a los ojos. No lo van a hacer. Mientras yo tenga un gramo de fuerza, nadie la va a sacar de aquí. ¡Nadie! Me abrazó, llorando en mi pecho, y yo me quedé ahí, sosteniéndola, sintiendo el peso de la promesa que acababa de hacer. Una promesa que aún no sabía cómo iba a cumplir, pero que iba a cumplir a como diera lugar. Cuando la tormenta se acerca a doña Clarinda, no salió del cuarto el resto de ese día. Se quedó acostada en la cama, hecha un ovillo, mirando la pared, sin decir palabra. Le llevé comida, agua, le llevé té de manzanilla que Luisa solía hacer cuando estaba nerviosa. Apenas tocó nada, solo se quedó ahí, temblando de vez en cuando, los ojos perdidos en algún lugar al que yo no podía llegar. En la noche, me senté en la silla junto a su cama. Doña Clarinda, usted necesita comer algo. Ella negó despacio con la cabeza. No puedo. Cada vez que cierro los ojos, veo su cara. Veo cómo me miró. No la va a llevar de aquí, lo prometí. Usted no la conoce, don Sebastián, ni a su marido. Ese hombre es capaz de cualquier cosa. Él ya ha lastimado gente antes, ha hecho cosas malas. Y ahora que sabe que estoy aquí, su voz se apagó, tragada por el miedo. Respiré hondo. Sabía que tenía motivos para temer. Gente de ese tipo no se rinde fácil, sobre todo cuando hay intereses de por medio. Y el interés de ellos era claro, la casa que estaba a nombre de doña Clarinda, o que lo había estado hasta que firmó esos papeles que ni entendía bien qué eran. Mañana iré a la ciudad, dije decidido. Hablaré con el jefe de la policía. Le contaré lo que pasó. Y veré si podemos conseguir un licenciado para que revise esos papeles que usted firmó. Me miró sorprendida. Pero eso va a costar dinero. Yo no tengo cómo pagar. No se preocupe por el dinero ahora. Vamos resolviendo una cosa a la vez. ¿Por qué está haciendo esto por mí? No soy nada suyo. Solo una vieja que apareció de la nada. Tomé su mano, esa mano pequeña y fría. Usted no es solo una vieja, doña Clarinda. Usted es una persona. Y a las personas no se les deja tiradas. Ella apretó mi mano y cerró los ojos. Por primera vez ese día vi sus hombros relajarse un poco. Me quedé ahí hasta que se durmió. A la mañana siguiente, desperté con el canto del gallo. El cielo aún estaba oscuro, con ese azul profundo que antecede al amanecer. Me puse la ropa de vestir, el pantalón de tela que guardaba para ocasiones especiales, la camisa de cuadros menos descolorida, la bota que no estaba tan gastada, y preparé café bien cargado. Doña Clarinda apareció en la cocina cuando yo terminaba. «Buenos días», dijo, la voz aún débil. «Buenos días. ¿Durmió bien?» «Más o menos. Tuve pesadillas. Va a mejorar. Dejé café listo. Hay pan y queso en la mesa. Coma algo, por favor». «¿De verdad va a ir a la ciudad?» «Sí. Y voy a arreglar esto, doña Clarinda, de una forma u otra». Asintió, pero vi la preocupación en sus ojos. Ensillé a trueno cuando el sol comenzaba a pintar el cielo de color naranja. La ciudad de San Juan de los Altos quedaba a 20 kilómetros de distancia, por el camino de tierra que seguía bordeando el río seco. Era un camino que yo conocía de ojos cerrados, ya lo había hecho cientos de veces en mi vida. Monté a Trobón y lo guié hacia la vereda. El aire de la mañana estaba fresco, con ese olor a monte mojado por el rocío. El sol iba subiendo despacio, iluminando los campos, haciendo que el polvo del camino brillara dorado. Trobón caminaba al trote, firme, las orejas apuntando hacia adelante. Era un buen caballo, confiable, y esa mañana yo necesitaba confianza.
El camino pasaba por 3 ranchos vecinos antes de llegar al pueblo. En el primero vi a don Alfredo arreglando la cerca y levantó la mano para saludarme. Respondí el gesto, pero no me detuve. No había tiempo para platicar. En el segundo rancho, el de doña Lourdes, vi humo saliendo de la cocina. Olor a leña quemándose. Olor a casa con gente adentro. Hacía tiempo que mi casa no tenía ese olor, pero ahora lo tenía. Doña Clarinda había traído eso de vuelta. El tercer rancho estaba abandonado. El dueño había muerto el año pasado, y los hijos se habían ido a la capital, dejando todo atrás. La maleza ya estaba invadiendo el patio, el techo de la casa empezando a colapsar. Daba una tristeza ver aquello. Una vida entera de trabajo volviéndose polvo. Llegué a San Domingo cuando el sol ya estaba alto. El pueblo era chico, de esos donde todo mundo se conoce. Una calle principal de asfalto viejo y lleno de baches, unas 5 o 6 calles de tierra, la iglesia en medio de la plaza, el mercado, la farmacia, la gasolinera y nada más. La comandancia quedaba en una casa vieja a un lado de la iglesia, con la pintura descascarada y un ventilador viejo girando en la ventana. Amarré a Trobón a un poste con sombra. Le di unas palmaditas en el pescuezo. «Cálmate, viejo, no tardo», y entré a la comandancia. El comandante era Antonio Carlos, un hombre de unos 50 años, panza chelera, bigote espeso. Nos conocíamos de vista, nos saludábamos cuando nos encontrábamos en la calle, pero nunca habíamos tenido mucha conversación. Estaba sentado detrás de un escritorio lleno de papeles, tomando café en un vaso de plástico. «Don Sebastián, ¡qué sorpresa! ¿Qué lo trae por acá?» «Buenos días, comandante. Necesito levantar un acta». Él levantó las cejas. «¿Acta de qué?» Conté toda la historia, desde el momento en que encontré a doña Clarinda desmayada en el camino hasta la visita de su hija el día anterior. Antonio Carlos se ponía cada vez más serio conforme hablaba. Cuando terminé, suspiró profundo. «Esto es grave, don Sebastián, muy grave. Abandono de persona, intento de homicidio, puede haber otras cosas metidas, pero va a ser su palabra contra la de la hija, y la hija puede inventar cualquier cosa, que la madre se escapó, que está mal de la cabeza, esas cosas. Por eso vine aquí, quiero asentar todo en orden, con fecha, con nombre, con todo, y quiero que la señora esté protegida». «¿La señora está en su rancho ahora?» «Sí, y se va a quedar mientras ella quiera». Se rascó el bigote pensativo. «Mire, yo puedo levantar el acta, pero no puedo garantizar mucho. Esto es pueblo chico. No me sobra policía para andar vigilando su rancho. Y si esa gente es realmente peligrosa como usted dice», hizo una pausa, «usted se puede estar metiendo en un broncón grande. Lo sé, pero no puedo dejarla desprotegida. Entiendo y lo respeto. Voy a levantar el acta ahora mismo. Y voy a ver si consigo hablar con el Ministerio Público para que le dé seguimiento al caso. En cuanto a los papeles que ella firmó, eso ya es cuestión de abogado. ¿Conoce a alguno aquí en el pueblo?» «Está el doctor Marcelo, al otro lado de la plaza. Es joven, pero es bueno. Puede buscarlo». Agradecí y salí. El despacho del abogado estaba en una casona vieja, arriba de una tienda de telas. Subí la escalera de madera que rechinaba a cada paso y toqué la puerta. Abrió un muchacho. Debería tener unos 30 y tantos, delgado, lentes de armazón fino, camisa social arremangada hasta el codo. «Buenos días. ¿Es usted el doctor Marcelo?» «Sí, soy yo. Pase, por favor». El despacho era pequeño pero ordenado. Estantes llenos de libros gordos, un escritorio de madera con computadora vieja, 2 sillas para clientes. Conté la historia de nuevo. Él iba tomando notas en un cuaderno, arrugando la frente de vez en cuando. «Mire, don Sebastián», dijo cuando terminé, «el caso es complicado. Si ella firmó un poder cediendo los bienes a la hija, anular eso va a dar lata.
Necesitamos probar que fue coaccionada, que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales o que fue engañada. Y para eso se necesita testigo, peritaje, varias cosas. ¿Pero se puede hacer? Se puede, pero va a llevar tiempo y va a costar. ¿Cuánto? Pensó un poco antes de responder. Para empezar, unos 2,000 pesos. Eso es para iniciar el proceso, hacer los primeros trámites. 2,000 pesos. Era dinero. Dinero que iba a hacer falta, pero era lo correcto. Está bien, lo voy a conseguir. Y usted tendrá que traerla para yo conversar con ella, tomarle su declaración completa, esas cosas. La traigo la próxima semana. Salí del despacho cuando ya era mediodía. El sol reventaba el suelo, el calor subía del asfalto en ondas temblorosas. Compré unos bolillos en la panadería, un trozo de queso, unas frutas. Pasé por el mercado y agarré arroz, frijol, café, azúcar. Cosas que estaban acabándose en casa. Cuando estaba amarrando las bolsas en el lomo de Trobón, sentí que alguien me estaba observando. Miré hacia el lado. Al otro lado de la calle, recargado en una camioneta blanca vieja, estaba el marido de Rosana, el mismo hombre que había aparecido en mi rancho el día anterior. Me estaba encarando, no desvió la mirada, solo se quedó ahí, parado, los brazos cruzados, una sonrisita en la comisura de la boca, una amenaza silenciosa. Sostuve su mirada por algunos segundos, sin mostrar miedo. Después monté a Trobón y salí del pueblo sin mirar atrás, pero mi corazón andaba acelerado. Ese hombre me estaba siguiendo, esperando, planeando algo. El viaje de regreso al rancho pareció más largo. Cada curva del camino, cada sombra entre los árboles me ponía tenso. Me quedé vigilando el camino de atrás, esperando ver la camioneta blanca surgiendo en el polvo. Pero no apareció. Cuando llegué a casa, ya pasaba de las 3 de la tarde. Doña Clarinda estaba en la terraza, cuidando las violetas. Al verme, su rostro se iluminó. Gracias a Dios que regresó. Me preocupé. Me bajé y cargué las bolsas para adentro. Todo está en orden. Hablé con el comandante, levanté el acta. Y hablé con un abogado. Él se encargará del caso de los papeles. Pero esto va a costar dinero, don Sebastián. Ya le dije que no se preocupe por eso ahora. Se mordió el labio emocionada. Yo no sé cómo agradecerle. No necesita agradecer. Solo necesita estar bien. Guardamos las compras juntos. Después nos sentamos en la cocina a tomar café. ¿Pasó algo mientras yo estaba fuera?, pregunté. Ella dudó antes de responder. Pasó un carro por la vereda. Lento, muy lento. Se paró cerca del portón. Se quedó ahí unos minutos y luego se fue. Sentí un frío en el pecho. ¿Qué tipo de carro? Una camioneta. Blanca. Era él. Había venido aquí mientras yo estaba en el pueblo. ¿Para qué? ¿Para asustar? ¿Para vigilar? ¿Para planear? ¿Usted cree que van a hacer algo?, preguntó doña Clarinda, la voz temblorosa. No quise mentirle. No sé, pero vamos a estar atentos. Y si pasa algo, llamamos a la policía. Pero yo sabía que la policía por esas tierras tardaba. Cuando llegara podría ser muy tarde. Esa noche cerré con llave todas las puertas y ventanas. Puse una barra de metal cerca de la cama. No era arma de fuego. Nunca me gustó tener eso en casa, pero servía para algo. Dormí mal. Me despertaba a cada ruido, cada viento golpeando la ventana, cada perro ladrando afuera, y cuando por fin logré dormir de verdad, el sueño vino pesado, lleno de pesadillas. Soñé con Luisa, estaba en la cocina de espaldas, moviendo algo en el fogón. Grité su nombre, pero ella no se volteaba. Seguía moviendo, y entonces empezó el humo, mucho humo. La cocina se estaba llenando, y yo no podía acercarme a ella, no podía gritar, no podía hacer nada. Me desperté sudando frío. El reloj marcaba las 4 de la madrugada. Me levanté, fui a la ventana y miré afuera. Todo parecía en calma.
El patio vacío, los perros dormidos, el cielo aún oscuro, pero ya empezando a clarear en el horizonte. Pero había algo mal, algo en el aire, un olor, humo. Corrí a la ventana del otro lado de la casa y miré hacia el fondo. ¡Dios mío! El cobertizo estaba en llamas. Las llamas ya subían alto, lamiendo la madera vieja, iluminando todo alrededor con esa luz anaranjada y danzante. ¡Doña Clorinda!, grité corriendo hacia su cuarto. ¡Despierte! ¡Hay fuego! Ella despertó asustada, confundida. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Fuego! El cobertizo se está quemando. Salimos corriendo al patio. Los perros ya estaban ladrando como locos. Trobón relinchaba en el corral, asustado. Corrí hacia el cobertizo con cubetas, tratando de echar agua, pero era inútil. El fuego se había esparcido demasiado rápido. El cobertizo entero estaba envuelto en llamas. Y fue entonces cuando lo vi. En el suelo, cerca de la puerta del cobertizo, una lata de gasolina, vacía. Ese fuego no había sido un accidente. Alguien había venido aquí de madrugada y le había prendido fuego a mi bodega. Y yo sabía exactamente quién. Miré a doña Clorinda, que estaba parada en el patio, el rostro iluminado por las llamas, los ojos muy abiertos de miedo. La guerra había comenzado. Y esta vez no iba a ser solo una amenaza. Cuando el miedo llama a la puerta, el cobertizo se quemó hasta quedar en cenizas. No hubo remedio. Incluso con las cubetas de agua, incluso llamando a los vecinos que vinieron a ayudar cuando vieron el humo subir en el cielo oscuro, no se pudo salvar nada. El fuego se había propagado demasiado rápido, devorando la madera seca como bestia hambrienta. Cuando amaneció, solo quedaba un montón de maderos carbonizados humeando, ceniza esparcida por el suelo, y ese olor amargo a cosa quemada que se pegaba en la garganta. Don Alfredo, el vecino del rancho de al lado, se quedó conmigo hasta que el fuego se extinguió por completo. Era un hombre de unos 70 años, delgado como un palillo, pero fuerte como un tronco de jatobá. Lo conocía desde niño. Había crecido en estas tierras, igual que yo. «Esto no fue accidente, Sebastián», dijo mirando la lata de gasolina vacía que yo había dejado en el suelo como prueba. «Alguien hizo esto a propósito. Lo sé. ¿Tiene idea de quién fue?» Le conté la historia. Doña Clorinda, la hija, el marido, las amenazas. Se fue poniendo cada vez más serio. «Esa gente es peligrosa, Sebastián. Prender fuego a un cobertizo es delito. Pero si hicieron esto, pueden hacer algo peor». Miré hacia la casa, donde doña Clorinda estaba en la ventana, observando todo con el rostro pálido. «Por eso necesito protegerla». «¿Llamó a la policía?» «Voy a llamar ahora. Pero ya sabemos cómo es esto. La policía tarda, y cuando llega, a veces es muy tarde». Don Alfredo me puso la mano pesada sobre el hombro. «Si necesita ayuda, solo avisa. Yo y los muchachos venimos corriendo. No dejamos que estas fechorías queden así». Le agradecí. Saber que tenía gente de mi lado ya era algo. Pero no aliviaba el peso en el pecho. Después de que don Alfredo se fue, monté a Trobón y me fui al pueblo de nuevo. Pasé por la comandancia y le conté lo que había pasado al comandante Antonio Carlos. Él vino al rancho, miró el cobertizo quemado, la lata de gasolina, tomó unas fotos con su celular viejo, hizo unas anotaciones. «Voy a levantar un reporte de hechos», dijo. «Pero debo ser franco con usted, don Sebastián. Probar quién hizo esto va a ser difícil. No hay testigos, no hay cámaras, nada, y esa gente puede inventar cualquier coartada. Pero al menos queda registrado que sucedió. Queda. Y voy a dar una vuelta por su casa, a hacer unas preguntas. A ver si se asustan y paramos con esto». Pero en el fondo, los dos sabíamos que no iba a ser tan sencillo. Los días siguientes fueron tensos. Doña Clorinda apenas salía de la casa. Se quedaba mirando por la ventana, sobresaltada por cualquier ruido. De noche no podía dormir. La escuchaba caminar en el cuarto, encendiendo y apagando la luz, suspirando profundo.
El miedo había vuelto a vivir dentro de ella. Traté de hablar, de calmarla. No van a hacer nada ahora, doña Clarinda. La policía ya sabe. Van a tener miedo de quemarse. Pero ella negaba con la cabeza. Usted no los conoce como yo los conozco. Ese hombre, él no le tiene miedo a nada. Y mi hija, su voz se quebró. Mi hija vendió su alma. Ya no es la niña que crié, es otra persona. Quise estar en desacuerdo. Quise decirle que estaba exagerando, que las cosas iban a mejorar, pero no podía, porque yo también lo sentía. Ese peso en el aire, esa sensación de que algo malo estaba por suceder. En la cuarta noche después del incendio, sucedió. Eran casi las 10 de la noche. Estaba en la sala, tratando de ver la televisión, pero sin poner atención a nada, cuando escuché a los perros empezar a ladrar. No era el ladrido normal. Era ese ladrido nervioso, agresivo, de cuando hay gente extraña llegando. Me levanté de un brinco y fui a la ventana. Afuera, parada frente al portón, estaba la camioneta blanca. Pero esta vez no estaban solos. Había otro carro junto a ella. Un sedán viejo, oscuro, y de dentro de los dos carros bajaron 5 hombres, el marido de Rosana, y otros 3 sujetos que yo no conocía, hombres grandes, con cara de que no estaban allí para platicar. Sentí que se me heló la sangre. «¡Doña Clarinda!», llamé, tratando de mantener la voz firme. «Quédese en el cuarto, cierre la puerta, no salga por nada». Ella apareció en el pasillo, el rostro blanco de miedo. «¿Qué pasó? ¿Volvieron?» «Volvieron. Y trajeron gente. Vaya al cuarto. Ahora». Ella obedeció, temblando. Escuché la puerta del cuarto cerrarse. Tomé la barra de metal que había dejado cerca de la puerta y salí a la terraza. Ya estaban frente al portón, el marido de Rosana al frente, los otros detrás de él. Rosana se quedó cerca del carro, los brazos cruzados. «Buenas noches, don Sebastián», dijo el hombre con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Venimos por la vieja. Ya le dije, ella no va con ustedes». «Mire, viejo», dio un paso adelante. «Tratamos de hacer esto por las buenas, pero no quieren cooperar. Ahora lo haremos por las malas». Los otros 3 hombres se dispersaron, rodeando el portón. «Ustedes están invadiendo mi propiedad», dije, levantando la barra de metal. «Si no se van ahora, llamo a la policía». Uno de los hombres se rió, una risa burlona, cruel. «¿Policía? La policía tarda media hora en llegar aquí, viejo, y para entonces ya nos habremos ido, con la vieja». «No se irán». El marido de Rosana suspiró, como si estuviera cansado. «Péguenle». Los 3 hombres brincaron el portón. No tuve tiempo de pensar. El primero vino directo hacia mí, pero lo esquivé y le di un golpe con la barra de metal en la espalda. Gritó y cayó. El segundo ya me estaba agarrando, tratando de quitarme la barra de la mano. Luchamos, tropezamos, caímos al suelo. Sentí un puñetazo en la cara, la boca llena de sangre, pero yo no solté la varilla. Con un movimiento de rabia, le di un codazo en la cara al hombre. Gimió y me soltó. Me levanté mareado, con la vista nublada, pero todavía de pie. El tercer hombre ya venía, pero fue entonces cuando escuché el ruido. Relinchos, cascos golpeando el suelo. El trueno había saltado la cerca del corral. Nunca lo había visto hacer eso antes, y venía corriendo hacia los hombres, las orejas echadas para atrás, los ojos desorbitados. El caballo pasó como un huracán, casi atropellando a uno de los sujetos, que cayó de lado para protegerse. Fue la distracción que necesitaba. «¡Lárguense de aquí!», grité, apuntando la varilla de hierro. «Váyanse antes de que los acabe». El marido de Rosana, que todavía estaba del otro lado del portón, apretó la mandíbula. «Esto no se queda así, viejo. Volveremos. Y la próxima vez no vas a tener tanta suerte». Se regresaron a las camionetas, arrastrando a los 2 tipos que habían recibido la peor parte. Se subieron y se fueron.
las llantas levantando polvo, los faros desapareciendo en la curva del camino. Cuando el silencio regresó, mis piernas fallaron. Caí sentado en el suelo del porche, la varilla de hierro resbalándose de mi mano. El trueno se acercó a mí, resoplando, apoyando su hocico en mi hombro. «Buen chico», le dije con la voz débil. «Buen chico». La puerta del cuarto se abrió y doña Clorinda salió corriendo. «Don Sebastián, ¿está bien? ¿Está herido?» Me pasé la mano por la cara. Estaba sangrando, el labio partido, el ojo comenzando a hincharse. «Estoy vivo, es lo que importa». Ella me ayudó a levantarme, me llevó adentro, tomó un trapo, agua, alcohol, limpió la herida con cuidado, con las manos temblándole. «Esto es mi culpa», sollozó. «Todo esto es mi culpa. Nunca debía haber venido aquí. Nunca debía haber puesto en peligro a don Sebastián». Le sostuve la mano. «Doña Clorinda, mírame, mira». Ella levantó los ojos, las lágrimas corriéndole por las mejillas. «Yo elegí ayudarte. Nadie me obligó. Y no voy a rendirme ahora. No importa lo que hagan. Pero van a volver. Usted escuchó lo que dijo. Van a volver». Sabía que tenía razón. Aquello no había sido el final. Había sido solo el comienzo. Y la próxima vez vendrían preparados. Esa noche ninguno de los dos durmió. Nos sentamos en la sala con las luces encendidas, esperando. Cada ruido afuera nos hacía dar un brinco. Cada viento golpeando la ventana parecían pasos acercándose. Como a las 3 de la mañana, doña Clorinda se quedó dormida en el sofá, exhausta. La cubrí con una manta y me quedé despierto, vigilando. Cuando el sol salió, me levanté y fui a la ventana. Todo parecía normal. El patio vacío, los pájaros cantando, el cielo azul sin nubes. Como si nada hubiera pasado. Como si la noche de terror hubiera sido solo una pesadilla. Pero el dolor en la cara me recordaba que había sido real. Preparé café bien cargado y me senté en el porche, pensando qué hacer. No podía quedarme solo esperando que volvieran. Necesitaba actuar. Pero ¿cómo? Llamar a la policía de nuevo no serviría de nada. El delegado ya había hecho lo que pudo, y conseguir más gente para ayudar solo pondría a más personas en peligro. La respuesta vino de un lugar inesperado. Cerca de media mañana vi una motocicleta subiendo por el camino de tierra. Cuando se detuvo frente al portón, reconocí quién era. Mi hijo, el menor, Rafael. No lo veía desde hacía más de un año. Se bajó de la moto, se quitó el casco y se quedó parado del otro lado del portón, mirándome. Era un hombre hecho y derecho ahora, 30 y tantos años, barbudo, con los ojos iguales a los de Luisa. «Hola, papá». «Rafael, ¿qué haces aquí?» Don Alfredo me llamó. Me contó lo que estaba pasando. Pensé que sería mejor darme una vuelta por allá. Guardé silencio. No sabía qué decir. Nuestra relación estaba rota desde hacía tiempo. Desde que Luisa murió, apenas intercambiábamos palabras. Y ahora él estaba allí, frente a mí, porque un vecino le había contado que yo estaba en problemas. «No tenías por qué venir», le dije con la voz más dura de lo que quería. «Sí tenía. Usted es mi padre, y esta gente no quedará impune». Abrí el portón. Él entró. Nos quedamos ahí, parados uno frente al otro, sin saber bien qué hacer, hasta que él dio el primer paso y me abrazó. Fue entonces cuando me di cuenta de que había comenzado a llorar. «Perdóname, hijo. Perdóname por todo». Él me apretó el abrazo. «Yo también, papá, yo también». Cuando nos separamos, me limpié la cara con el dorso de la mano, avergonzado. Pero Rafael sonrió. «Vamos a resolver esto, juntos». En ese momento, por primera vez en días, sentí algo que había olvidado: esperanza. Pero esa esperanza duró poco, porque esa misma tarde, cuando Rafael y yo estábamos platicando en la cocina, planeando qué hacer, doña Clorinda entró corriendo, con el rostro desesperado. «Don Sebastián, venga a ver, rápido».
Corrimos hasta el porche. En el camino, viniendo hacia nosotros, había una ambulancia y detrás de ella 2 patrullas. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba pasando? La ambulancia se detuvo frente al portón. Bajaron 2 enfermeros y detrás de ellos bajó Rosana. Traía un papel en la mano, un documento oficial. Se acercó al portón con una sonrisa triunfante en el rostro. «Traigo una orden judicial, don Sebastián. Mi madre ha sido declarada incapaz. Necesita ser internada en un psiquiátrico. Y yo, como hija, tengo la patria potestad sobre ella». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «Eso es mentira. Doña Clorinda no está loca». «No lo digo yo, lo dice el juez, y la ambulancia vino por ella. Así que, o me entrega a mi madre ahora, o la policía lo va a arrestar por obstrucción a la justicia». Miré a doña Clorinda. Estaba temblando, las manos en la boca, los ojos desorbitados por el horror. «No pueden llevársela». Rafael me sujetó el brazo. «Papá, tienen orden judicial. Si no la entregamos, vamos a la cárcel, y ahí no habrá nadie para protegerla». Sabía que tenía razón. Pero entregar a doña Clorinda a esa gente era lo mismo que firmar su sentencia de muerte. Rosana golpeó el portón con impaciencia. «Vamos, don Sebastián, no lo complique. Entrégueme a la vieja y nos vamos. Nadie necesita salir herido». Miré a doña Clorinda. Estaba llorando. «Perdóneme», susurré. «Perdóneme, pero no puedo dejar que se la lleven». Y entonces hice lo único que podía hacer. Tomé a doña Clorinda en brazos, corrí hacia el trueno, monté con ella y salí disparado por el camino trasero. Detrás de mí escuché los gritos, escuché los motores encenderse. Escuché que la persecución comenzaba y supe que a partir de ese momento me había convertido en un fugitivo. La fuga y el tiempo que se escapa. El trueno salió disparado por el camino trasero como si entendiera que aquello era vida o muerte. Sostuve a doña Clorinda con un brazo, las riendas con el otro, el cuerpo pegado al cuello del caballo para ganar velocidad. Ella estaba rígida de miedo, las manos agarradas a mi camisa, el rostro escondido en mi pecho. Detrás de nosotros, escuché el rugido del motor de la patrulla, las llantas derrapando en la tierra. «¡Aguante firme!», grité. El camino trasero era estrecho, lleno de curvas, bordeando el arroyo seco que cortaba mi propiedad. Árboles a ambos lados, ramas bajas que azotaban al pasar. El trueno conocía ese camino, había pasado por allí cientos de veces, pero nunca a esa velocidad, nunca con tanto peso, nunca con tanta urgencia. Miré hacia atrás. La patrulla se había detenido. No podían avanzar. El camino era demasiado ancho para un carro, lleno de piedras, de hoyos, de raíces de árboles atravesadas. Pero vi a los policías bajando, hablando por radio, y vi la camioneta blanca intentando entrar también. No había mucho tiempo. Toqué a el trueno con más fuerza. Resopló, las narinas dilatadas, pero obedeció. Subimos la pendiente que llevaba al Monte Cerrado, pasamos la cerca derribada que marcaba la linde con el rancho abandonado del difunto Tono y entramos en la espesura. Allí dentro era más oscuro. Los árboles formaban un techo verde, la luz del sol llegaba en hilos dorados. El suelo estaba cubierto de hojarasca, silencioso, amortiguando el sonido de los cascos. Seguí por un sendero que solo quien lo conocía sabía que existía. Un camino viejo que los arrieros usaban antiguamente para cruzar de un rancho a otro sin tomar la carretera principal. Cuando creí que habíamos ganado suficiente distancia, desaceleré. El trueno estaba sudado, espuma blanca en el hocico, el pecho subiendo y bajando rápido. Desmonté con cuidado, ayudando a doña Clorinda a bajar también. Sus piernas estaban temblorosas, apenas podía mantenerse en pie. «Tranquila, doña Clorinda, ya estamos a salvo». «¿A salvo?», jadeó ella con la voz aguda.
Nos acabamos de fugar de la policía, don Sebastián. Nos van a arrestar, se la van a llevar de todos modos. No lo harán, yo no lo permitiré. Pero había una orden judicial, la ley está de su lado. Sujeté sus hombros. Esa orden es falsa, doña Clorinda, o la consiguieron con mentiras. Usted no está loca, usted no necesita ser internada. Solo quieren encerrarla en algún manicomio para quedarse con su casa de una vez por todas. Y mientras yo tenga fuerzas, eso no va a pasar. Ella se derrumbó en el suelo llorando. Yo me arrodillé a su lado sin saber bien qué hacer. Nunca fui bueno con el llanto. Nunca supe consolar. Pero puse la mano en su espalda y me quedé ahí, quieto, dejándola desahogarse. El trueno bebió agua del arroyo que corría cerca. Aproveché y llené la botella que traía amarrada a la silla de montar. Le dimos agua a doña Clorinda también. Bebió despacio, con las manos temblando. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó limpiándose el rostro. «Vamos a estar escondidos por ahora. Hay una casa vieja aquí cerca, del antiguo rancho de Tonjo. Nadie la ha usado en años. Nos refugiaremos ahí hasta que yo descubra cómo resolver esto». ¿Y su hijo? Rafael. Mi pecho se apretó. Había dejado a Rafael atrás, solo, enfrentando a la policía, a Rosana, toda esa situación. Él sabe cuidarse y él entiende por qué hice esto. Al menos eso esperaba. Montamos de nuevo, más despacio esta vez, y seguimos por el sendero. El sol ya empezaba a descender, pintando el cielo de color naranja entre los árboles. Los grillos empezaban a cantar, ese coro que anuncia la llegada de la noche. El aire se enfriaba, trayendo olor a tierra húmeda y a hojarasca. La casa vieja de Tono estaba en medio del monte, oculta por bejucos y maleza alta. Era una construcción sencilla, de bahareque, con techo de palma ya medio caído. Las ventanas no tenían vidrio, la puerta colgaba de una sola bisagra, pero tenía paredes, tenía techo, y estaba lejos de los ojos de quien buscaba. Desmonté y ayudé a doña Clorinda a entrar. Adentro olía a moho y a animal. Había telarañas en las esquinas, hojarasca esparcida por el suelo, un nido de pájaros abandonado en la viga. Pero era un refugio. «Quédate aquí», dije. «Voy a ver si encuentro leña para hacer fuego. Va a enfriar en la noche». «Don Sebastián». Ella me sostuvo el brazo. «¿Y si nos encuentran?» «No lo harán. Nadie conoce este lugar». Pero ni yo lo creía completamente. Salí y recogí leña seca debajo de los árboles. Hice una fogata pequeña en el centro de la casa vieja, donde había un hueco en el techo por donde el humo podía salir. El fuego prendió rápido, iluminando las paredes con luz temblorosa. Doña Clorinda se sentó cerca del fuego, extendiendo las manos para calentarse. Su rostro estaba cansado, envejecido, como si hubiera ganado 10 años ese día. «Traje esto para usted», dijo con voz baja. «Debí haberme quedado en ese camino. Debí haber muerto. Sería mejor para todos. No digas eso. Pero es verdad. Ahora usted se volvió fugitivo por mi culpa. Su hijo está allá enfrentando a la policía solo. Todo esto porque fuiste víctima de gente mala». La interrumpí, firme. «Esto no es culpa tuya, doña Clorinda. Nunca lo ha sido». Ella me miró, los ojos brillando con la luz del fuego. «¿Por qué le importa tanto? Apenas nos conocemos. Yo no soy nada suyo». La pregunta quedó suspendida en el aire. Respiré profundo antes de responder. Porque cuando la encontré en ese camino, vi a mi madre. Ella también murió sola, en un hospital, sin nadie cerca. Mi padre había muerto antes, y yo estaba lejos, trabajando, pensando que tenía tiempo. Pero no lo tuvo. Cuando llegué, ella ya se había ido. Y nunca me perdoné por eso, por dejarla sola al final. Las palabras salieron con dificultad, arrancadas de un lugar que había cerrado con llave hacía años. Cuando la vi tirada en ese suelo, esperando morir sola,
Vi la oportunidad de hacer diferente, de no dejar que eso pasara de nuevo. Así que no, doña Clorinda, usted no es nada mío, pero es alguien que merece vivir con dignidad, y voy a luchar para que eso suceda. Ella extendió la mano y tomó la mía. Nos quedamos así, en silencio, escuchando el crepitar del fuego y el viento en los árboles afuera. La noche cayó pesada. Amarré a el trueno cerca de un potrero con buen pasto, donde pudiera comer y descansar. El caballo estaba exhausto, pero lo había dado todo. Le di unas palmaditas en el cuello. «Descansa, viejo. Mañana vemos qué hacemos». Volví a la casa. Doña Clorinda ya se había dormido cerca del fuego, envuelta en su propio rebozo. Puse más leña en las brasas y me senté recargado en la pared, mirando las llamas. Debían ser como las 10 de la noche cuando lo escuché. Pasos. Alguien venía. Me levanté de un salto. Agarré un palo grueso que estaba en la esquina. Me quedé parado en la puerta tenso, esperando. La silueta apareció entre los árboles. «Papá, eres tú, Rafael». Suspiré aliviado y salí a encontrarlo. «¿Cómo los encontraste?» «Conozco este rancho desde niño, papá. ¿Recuerdas cuando veníamos a pescar al arroyo de aquí cerca? Imaginé que vendrías por este lado. Estaba sucio de tierra, arañado por los matorrales, pero entero. ¿Y la policía? ¿Rosana?» «Los dejé buscando por el otro lado. Les dije que los vi irse por la carretera principal. Eso me dio tiempo. Pero te vas a meter en problemas por esto». Él se encogió de hombros. «Ya estoy metido. Y quiero estarlo». Entramos a la casa. Rafael miró a doña Clorinda durmiendo y bajó la voz. «Traje algunas cosas», dijo, sacando una mochila de su espalda. «Comida, agua, medicinas y esto». Sacó unos papeles doblados. «¿Qué es?» «Lo conseguí con el doctor Marcelo. Es una copia del proceso que abrieron contra ella. Esa orden de internamiento». Abrí los papeles y leí a la luz del fuego. Sentí subir la rabia. Había un dictamen médico firmado por un tal doctor Reinaldo, afirmando que doña Clorinda sufría de demencia avanzada, que era un peligro para sí misma y para otros, que necesitaba internación inmediata. Esto es mentira, pura mentira. A ella nunca la examinó ningún médico. Lo sé. Por eso el doctor Marcelo está pidiendo una contrapericial, pero hasta que salga, puede tardar. Y mientras tanto, Rafael dudó. Mientras tanto, oficialmente ustedes son prófugos. La orden sigue vigente, y si la policía los encuentra tendrá que cumplirla. Arrugué los papeles en mi mano. No voy a dejar que se la lleven. Lo sé, papá. Por eso vine. Para ayudar. Pasamos el resto de la noche platicando. Bajo, planeando. Rafael dijo que iba a volver a la ciudad por la mañana, a hablar con el abogado, a presionar para que la contraprueba saliera rápido. Mientras tanto, yo y doña Clorinda nos quedábamos escondidos. Pero conforme la noche avanzaba y Rafael contaba más detalles, me di cuenta de algo. El marido de Rosana tenía contactos. Conocía gente en el ayuntamiento, gente en la policía. Tenía dinero para untar la mano de quien fuera necesario. Y él estaba decidido. La orden de internamiento había sido demasiado rápida, demasiado fácil. Alguien había agilizado eso. Alguien con poder. «Esto va a ser más difícil de lo que pensaba», dijo Rafael, la voz cansada. «No importa, no nos rendimos». Él sonrió. Una sonrisa triste pero sincera. «Mi madre decía que usted era terco como mula. Ahora entiendo a qué se refería». La mención de Luisa me dio un golpe en el pecho, pero esta vez no dolió tanto. Era un dolor diferente, más suave, casi bueno. «Ella tenía razón», le dije yo. «En muchas cosas». Rafael se quedó un poco más. Después dijo que necesitaba irse antes de que notaran que había desaparecido. Nos abrazamos de nuevo, y esta vez fue más fácil, más natural. «Cuídese, papá». «Usted también, hijo.
Él desapareció en la oscuridad de la maleza. Volví cerca del fuego. Doña Clorinda se había despertado. ¿Era su hijo? Sí, trajo comida y noticias. ¿Buenas noticias? No quise mentir. Ni buenas ni malas, solo complicadas. Ella asintió como si ya lo esperara. Don Sebastián, si es necesario, si es lo mejor para usted, puede entregarme, lo entenderé. Doña Clorinda, no, déjeme hablar. Usted ya hizo mucho, más de lo que cualquiera haría. Ya arriesgó su vida, su libertad, a su hijo. Esto es más de lo que merecía, así que si necesita terminar con esto, está bien. Lo acepto. La miré. A esa mujer pequeña, frágil, pero que guardaba una fuerza que ella misma no sabía que tenía. ¿Acepta usted ir a un manicomio? ¿Ser encerrada, medicada, olvidada? Si es para que usted quede libre, sí. ¿Y si yo no acepto eso? Si quiero seguir luchando. Ella guardó silencio. Entonces, por primera vez desde que la conocí, la vi sonreír de verdad. Una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Entonces, yo lucho junto a usted. Esa noche, mientras el fuego se iba apagando y el sueño llegaba, sentí algo que no sentía hacía mucho tiempo. Propósito. Había olvidado lo que era luchar por alguien, lo que era importarle a alguien más que a mí mismo. Y ahora, ahí en esa casa vieja en medio del monte, con una anciana de 83 años que había sido dejada para morir y a la que yo había salvado en el último segundo, ahora lo recordaba. Pero la paz duró poco, porque por ahí a las 3 de la madrugada, doña Clorinda se despertó gimiendo. «Don Sebastián», susurró, la voz débil, «me siento mal». Me desperté de un susto y me arrastré hasta ella. Su rostro estaba pálido, sudando frío, las manos en el pecho. «¿Qué pasa? ¿Qué siente?» «El pecho. Me duele. No puedo respirar bien. Mi sangre se congeló. Infarto». Ella estaba sufriendo un infarto. Ahí, en medio del monte, lejos de un hospital, lejos de ayuda. Y el tiempo de nuevo comenzó a correr en mi contra. La decisión, que lo cambia todo. No tenía tiempo para pensar. Sus manos estaban heladas, los labios comenzando a ponerse morados. La respiración venía corta, cortada, con un silbido fino que me erizó la piel. Conocía ese sonido, lo había escuchado cuando mi padre murió. Era el sonido de un corazón que se rinde. «Doña Clorinda, míreme, mire». Ella abrió los ojos, pero la mirada estaba desenfocada, perdida. «Yo voy a morir. No va a pasar, no voy a dejarlo». La cargué en mis brazos, como lo había hecho aquella primera vez en la carretera, y corrí fuera de la casa vieja. El trueno estaba pastando cerca. Levantó la cabeza al verme, sintiendo el desespero en el aire. «Vámonos, muchacho, vámonos». Puse a doña Clorinda en la silla de montar con cuidado. Monté detrás, sujetándola contra mí. Estaba flácida, el cuerpo sin fuerza, la cabeza colgando hacia un lado. «Aguante, doña Clorinda. Solo un poco más». «Aguante». Toqué al trueno. ¿Pero hacia dónde? El hospital más cercano quedaba en San Domingo, 20 kilómetros por la carretera. Pero si aparecía allí, la policía me arrestaría. Arrebatarían a doña Clorinda de mis brazos y se la entregarían a su hija. Y entonces todo lo que habíamos luchado habría sido en vano. Pero si no la llevaba al hospital, ella iba a morir. Ahí mismo, en mis brazos, en medio de la maleza. La elección era imposible. Salvar su libertad o salvar su vida. El trueno esperaba inquieto sintiendo mi indecisión, y fue entonces cuando lo sentí. Su mano apretó mi camisa. Débil, casi nada, pero apretó. Miré hacia abajo. Doña Clorinda me miraba, los ojos llenos de lágrimas y dolor. «No me deje morir sola», susurró. Y en ese momento la decisión se tomó sola. No importaba la cárcel, no importaba la orden judicial,
No importaba nada más que salvar esa vida que yo había rescatado del borde de la carretera. «Usted no va a morir, doña Clorinda, se lo prometo». Toqué al trueno hacia la carretera principal. El caballo disparó monte adentro, saltando troncos caídos, esquivando piedras, sus cascos martilleando el suelo. Salimos del sendero y caímos en el camino de tierra, ese mismo que llevaba a San Domingo. El cielo comenzaba a clarear en el horizonte, esa luz gris que antecede al amanecer. El camino pasaba como un borrón rojo bajo los cascos del trueno. Pasé por la hacienda de don José Alfredo. La casa aún estaba oscura, todo el mundo durmiendo. Pasé por el viejo portón que marcaba la entrada de mi tierra. Pasé por el pozo seco y continué. Doña Clorinda gemía bajito con cada sacudida. Intenté sujetarla más firme, protegerla de los tumbos, pero era imposible. El trueno estaba al límite, espuma blanca en las comisuras de su boca, todo el cuerpo sudado. Solo un poco más, viejo, solo un poco más. La luz del día iba llegando. Vi las primeras casas al borde del camino, la periferia de San Domingo, perros ladrando cuando pasábamos, gente saliendo a buscar leche, a abrir portones, mirando con espanto a aquel viejo montado en un caballo desbocado, cargando una mujer en sus brazos. Entré en la calle principal del pueblo. El hospital quedaba al otro lado, cerca de la vieja central de autobuses. Pasé por la iglesia, por la plaza, por el mercado que estaba empezando a abrir. Gente gritando, señalando. Pero no me detuve. Solo me detuve cuando vi el letrero, Hospital Municipal Nuestra Señora de la Asunción. Bajé con doña Clorinda en brazos y corrí a la puerta de emergencias. ¡Socorro! ¡Necesito ayuda médica! Una enfermera vino corriendo. ¿Qué sucedió? Está sufriendo un infarto. Ayúdenla por el amor de Dios. La enfermera hizo una seña a otros dos que vinieron con una camilla. Acostaron a doña Clorinda. Comenzaron a verificarle los signos vitales, gritando términos médicos que yo no entendía. Se la llevaron corriendo al interior, tras unas puertas que se cerraron en mi cara. Me quedé parado ahí, en medio del pasillo, temblando, sudado, cubierto de polvo del camino. «Señor, ¿usted está bien?» Una chica de recepción se había acercado a mí. Yo estoy... Pero las palabras no salían. Las piernas comenzaron a fallarme. Me senté en una silla antes de caer. «Voy a buscarle agua, señor». Ella regresó con un vaso de agua. Bebí todo de una vez, la garganta seca raspando. «La señora que trajo es familiar. Es una amiga que necesita ayuda. ¿Puede darme su nombre completo? Para el registro». Dudé. Si daba el nombre, se darían cuenta. Verían la orden judicial. Llamarían a la policía. Pero si no lo daba... «Clorinda Ferreira», dije, bajito. La chica anotó y se fue. Me quedé sentado ahí esperando. Los minutos parecían horas. Personas entraban y salían de emergencias. Niño llorando, madre consolando, viejo tosiendo. La vida sucediendo alrededor, pero yo solo podía pensar en doña Clorinda allá adentro, luchando. Fue entonces cuando apareció el comandante Antonio Carlos, parado en la puerta de emergencias mirándome. Mi corazón se hundió. Me levanté despacio, preparado para lo que venía. Se acercó. La mano fue al cinturón donde guardaba las esposas. «Don Sebastián», dijo, la voz cansada, «usted sabe que voy a tener que llevárselo, ¿verdad?» «Lo sé. Hay orden de arresto contra usted. Obstrucción de la justicia, desobediencia, resistencia. Sé todo, comandante, pero no podía dejarla morir». Él suspiró profundamente. «¿La mujer que trajo es doña Clorinda?» «Sí». «¿La misma que tiene orden de internamiento psiquiátrico?» «La misma. Pero esa orden es falsa, comandante. Todo eso es mentira para robarla». Antonio Carlos guardó silencio un momento, mirando hacia la puerta de emergencias. «¿Sabe lo curioso, don Sebastián? Fui a investigar esa historia. Fui tras el tal doctor Reinaldo que firmó el dictamen. ¿Sabe qué descubrí?
Esperé. El tipo ni siquiera es psiquiatra, es médico general, y recibió 5,000 pesos 2 días antes de firmar ese papel. Dinero que vino de una cuenta a nombre del marido de Rosana. Sentí algo encenderse en el pecho. Entonces, ¿usted sabe que es un fraude? Lo sé. Y el Ministerio Público también lo sabe ahora. Ya está pidiendo la anulación de la orden. Pero estas cosas tardan, don Sebastián. Burocracia. Y mientras tanto, técnicamente usted sigue siendo un prófugo. Se quitó las esposas del cinturón. Cerré los ojos, esperando el frío del metal en la muñeca. Pero no llegó. Cuando abrí los ojos, estaba guardando las esposas de nuevo. Yo no lo vi aquí, dijo bajito. Y si alguien pregunta, usted llegó después de que yo me fuera. ¿Entendió? No pude hablar. Solo asentí. Puso su mano pesada sobre mi hombro. Lo que hizo estuvo mal, pero también estuvo bien. Y yo no voy a ser el hombre que arresta a alguien por salvar una vida. Apretó mi hombro y se fue. Me quedé ahí, sin creerlo. Me volví a sentar, la cabeza entre las manos. Debió pasar media hora cuando la puerta de emergencias se abrió y salió un médico. Joven, delgado, bata blanca, familiar de la señora Clarinda Ferreira. Salté de un brinco. Soy yo. ¿Cómo está ella? Estable. Fue un infarto leve. Llegó a tiempo. Si hubiera tardado 10, 15 minutos más. Negó con la cabeza. No sé si habríamos podido salvarla. 10 minutos. Había llegado justo al límite. De nuevo. ¿Ella va a estar bien? Sí, pero necesita estar hospitalizada unos días. Reposo absoluto. Y después, seguimiento cardiológico regular. ¿Puedo verla? Sí, pero solo 5 minutos. Necesita descansar. Me llevó al cuarto. Doña Clarinda estaba acostada en una cama blanca, con cables conectados al pecho, una mascarilla de oxígeno en el rostro, pero los ojos estaban abiertos. Y cuando me vio, se llenaron de lágrimas. Me acerqué, tomé su mano. «Hola», dije, la voz ronca. Ella se quitó la mascarilla solo un poco. «Usted me salvó. De nuevo. Claro que la salvé. No iba a dejarla ir así. Pero, ¿y la policía?» «No se preocupe por eso ahora. Lo importante es que usted mejore». Ella apretó mi mano. «Gracias por todo. Gracias por no dejarme sola». Fue entonces cuando entendí. Desde el principio, desde aquella carretera polvorienta donde la encontré desmayada, lo que doña Clarinda más temía no era la muerte. Era morir sola, sin nadie, sin importancia, desechada. Y yo le había prometido que eso no pasaría. Había llegado a tiempo a la carretera. Había llegado a tiempo para evitar que la hija se la llevara. Y había llegado a tiempo para salvarla del infarto. 3 veces. 3 veces que el destino me había puesto en el lugar correcto, en el momento justo. O tal vez no era destino, tal vez era solo elección. La elección de no darle la espalda, de no ignorar, de no dejar a alguien atrás. «Descanse ahora», le dije. «Yo me quedo aquí, no me moveré». Ella cerró los ojos, una pequeña sonrisa en los labios. Me senté en la silla al lado de la cama y me quedé ahí, sosteniendo su mano, escuchando el pitido del monitor cardíaco marcando cada latido del corazón que yo había ayudado a salvar. Y por primera vez en 4 años, desde que Luisa se había ido, sentí que había hecho algo que importaba de verdad. No era trabajo en la hacienda, no era arreglar cercas o sembrar pasto, era salvar una vida. Y en el proceso, quizás estaba salvando la mía también. Me quedé en el hospital todo el día. Rafael apareció cerca del mediodía, trayendo ropa limpia y comida. Nos sentamos en el pasillo y comimos sándwiches del hospital, conversando en voz baja. «El abogado logró adelantar la contraprueba», me dijo. «Van a evaluar a la abuela Clarinda mañana mismo, y con lo que descubrió el comandante sobre el médico falso, es casi seguro que la orden será cancelada». «Casi seguro no es certeza». «Lo sé, papá,
Pero es lo mejor que podemos hacer ahora. Tenía razón. Gracias, hijo, por todo. Usted no tiene que agradecer, es lo correcto. Lo miré. A ese hombre al que había ayudado a criar, pero que se había distanciado porque yo no sabía ser buen padre después de que su madre muriera. Fui un mal padre para ti, dije, las palabras saliendo pesadas. Rafael guardó silencio un momento. No fuiste malo, papá. Solo fuiste ausente, cerrado. Lo necesitábamos, y usted se encerró en el dolor. Pero lo entiendo. Ahora lo entiendo. Tu madre merecía algo mejor. Ustedes lo merecían. Quizás. Pero el pasado es pasado, papá. Lo que importa es lo que hacemos ahora. Le puse la mano en el hombro. Te convertiste en un buen hombre, Rafael, a pesar de mí. Él sonrió. También por su culpa. Usted me enseñó a trabajar, a ser justo, a no rendirme. Solo olvidó enseñarme a hablar de lo que siento, pero eso se aprende. Nos abrazamos ahí, en el pasillo del hospital, sin importar quién estuviera mirando, y cuando nos separamos, sentí que algo se había sanado en mí también. No solo doña Clarinda estaba siendo salvada, era yo. En la noche, cuando el hospital se quedó en silencio, me senté de nuevo al lado de la cama de doña Clarinda. Ella dormía, la respiración regular, el rostro tranquilo. Tomé su mano de nuevo y me quedé ahí, pensando en cómo da vueltas la vida, en cómo un encuentro inesperado puede cambiarlo todo, en cómo a veces uno cree que está salvando a alguien, pero en realidad está siendo salvado. Doña Clarinda me había sacado de la oscuridad donde vivía, había traído vida de vuelta a mi casa. Me había hecho recordar lo que era cuidar, lo que era luchar, lo que era sentir, y yo la había salvado, no una vez, no dos, sino tres, y si era necesario, la salvaría de nuevo, cuantas veces fuera necesario, porque eso era lo que hacíamos por quien nos importa. No nos rendimos, no le damos la espalda, llegamos a tiempo, siempre, cuando el polvo se asienta y el sol vuelve a salir. Doña Clarinda estuvo 5 días en el hospital, 5 días en los que dormí en esa silla incómoda al lado de su cama, saliendo solo para ducharme en la casa de Rafael y regresar corriendo. 5 días en los que la vi mejorar poco a poco, el color volviendo a su rostro, la fuerza regresando a sus manos, la sonrisa apareciendo más fácil. Al segundo día vino el perito a hacer la evaluación, un hombre serio, de lentes, que pasó 1 hora entera hablando con doña Clarinda, haciendo preguntas, poniendo a prueba su memoria, su lucidez. Cuando terminó, me llamó al pasillo. «Esta señora no tiene ningún problema mental», dijo categórico. «Está lúcida, orientada, con memoria conservada. El dictamen anterior es fraudulento. ¿Puede poner eso por escrito?» «Ya está escrito y ya fue enviado al juez. La orden de internamiento debe ser cancelada en las próximas horas». Fue como si una tonelada de peso saliera de mi espalda. Al tercer día, el agente Antonio Carlos apareció de nuevo, esta vez con mejores noticias. «La orden fue cancelada», dijo sonriendo por primera vez desde que lo conocía. «Y hay más. El Ministerio Público está abriendo proceso contra su hija y el marido. Falsificación de documento, intento de internamiento ilegal, malversación de fondos. Ellos van a responder». «¿Y su casa?» «Los papeles que firmó fueron anulados. La casa sigue a su nombre, legal y definitivo». Cuando le conté a doña Clarinda, ella lloró, pero esta vez fue un llanto de alivio, de libertad. «Se acabó», susurró. «¿De verdad se acabó?» «Se acabó», confirmé. «Estás libre». Ella me agarró la mano con fuerza. «Gracias a usted, don Sebastián. Todo gracias a usted». Pero no era solo gracias a mí. Era gracias a Rafael, que no se rindió. Al licenciado Marcelo, que luchó por la causa. A la gente que eligió hacer lo correcto en lugar de lo fácil. A José Alfredo,
que llamó a mi hijo cuando vio que yo necesitaba ayuda. Era gracias a un montón de gente que decidió no darle la espalda. Al cuarto día, Rosana apareció. Yo estaba en el pasillo cuando ella entró por la puerta principal del hospital. Vino sola, sin su marido. Su rostro estaba diferente, hinchado de tanto llorar, los ojos rojos, los hombros caídos. Cuando me vio, se detuvo. Nos quedamos ahí, parados, mirándonos fijamente. «Quiero ver a mi mamá», dijo, la voz ronca. «Ella no quiere verla. Por favor, solo 5 minutos. Necesito hablar con ella». Fui hasta el cuarto de doña Clarinda. Ella estaba despierta, mirando por la ventana. «Su hija está aquí. Quiere hablar con usted». Vi su cuerpo tensarse, sus manos se agarraron a la sábana. «Yo no sé si... Usted no está obligada a nada. Si no quiere verla, yo la mando a irse». Ella guardó silencio por un largo rato. Después suspiró. «Déjala entrar. Pero usted se queda aquí conmigo». Llamé a Rosana. Ella entró despacio, con pasos arrastrados. Cuando vio a su madre en la cama, con sondas en el pecho, pálida, delgada, se derrumbó. «Mamá», su voz se quebró. «Lo siento mucho. Lo siento muchísimo». Doña Clarinda no respondió. Solo miró a su hija con una tristeza profunda. «¿Qué quieres, Rosana?» «Quiero pedir perdón por lo que hice, por todo. Yo no sé qué me pasó. Ese hombre me fue cambiando. Me fue convenciendo de que usted era una carga, de que necesitábamos el dinero, y yo lo permití. Permití que él me pusiera en su contra, y ahora lo perdí todo. Me dejó. Se fue corriendo cuando la policía empezó a investigar, y estoy sola. Con un proceso encima, sin dinero, sin nada. Pero lo peor es saber que la lastimé, que la abandoné para que muriera. A mi propia madre». Las lágrimas corrían sin parar. Doña Clarinda se quedó callada. Yo no sabía qué iba a decir. No sabía si iba a perdonar, si iba a correr a su hija, si iba a gritar. Pero lo que hizo me sorprendió. «Me lastimaste, Rosana. Me lastimaste de una forma que no sé si cicatrice. Me sacaste de casa de madrugada y me dejaste tirada en la carretera para morir. Intentaste encerrarme en un manicomio para robar lo mío. Elegiste el dinero en lugar de a tu madre». Rosana sollozaba con la cabeza baja. «Pero tú también eres fruto de muchas cosas que hice mal», continuó doña Clarinda con la voz temblorosa. «Te consentí demasiado de niña. Te di todo lo que querías porque me sentía culpable de trabajar tanto. Nunca te enseñé bien lo que era el carácter, lo que era el valor. Y cuando tu padre murió, te dejé sola con tu dolor porque yo me estaba ahogando en el mío. Así que también tengo culpa». «No, mamá, la culpa es de...» «Déjame terminar. Tengo culpa yo. Pero la elección fue tuya. Elegiste el camino que tomaste. Y ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Te perdono, Rosana, porque eres mi hija y porque guardar rencor solo me hace más daño. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa que vayamos a volver a ser lo que éramos. Eso se acabó». Rosana levantó la cara, los ojos desesperados. «¿No me va a dar ni una oportunidad más? ¿Oportunidad de qué? ¿De que me vuelvas a hacer daño? ¿De que pase el resto de mi vida con miedo de dormir y despertar abandonada en algún lugar? No, hija. Te perdono, pero ya no confío en ti. Y sin confianza no hay relación. Entonces, ¿así termina? ¿Nosotros como extraños?» Doña Clarinda cerró los ojos, las lágrimas escurriéndose por su rostro. «Así termina». Rosana se quedó ahí un momento más, luego se levantó y salió. Cuando pasó junto a mí, me miró a los ojos. «Cuídala», dijo en voz baja. «Cuida mejor de mi madre de lo que yo la cuidé». Y se fue. Nunca más la volví a ver. Al 5.º día, doña Clarinda fue dada de alta. El médico dio las indicaciones: medicamento para el corazón, reposo, nada de esfuerzos, consulta de seguimiento en 15 días. Rafael había traído ropa limpia para ella,
y yo esperé afuera mientras la enfermera la ayudaba a vestirse. Cuando salió del cuarto, parecía otra persona, más ligera, como si hubiera dejado un peso adentro. «Vamos a casa, doña Clarinda». Ella sonrió. «A casa». Rafael nos llevó en su camioneta a la hacienda. El trueno ya estaba ahí. José Alfredo había ido por él al establo y lo había traído de vuelta. Cuando llegamos, vi que el patio estaba limpio, la casa arreglada. Rafael se había encargado de organizar todo mientras no estábamos. «Gracias, hijo. Para servirle, don Sebastián. Y mira», señaló hacia el fondo, «reconstruí la bodega. No quedó igual que la antigua, pero servirá». Me quedé sin palabras. Miré la bodega nueva, las tablas todavía oliendo a madera fresca, y sentí el pecho oprimido de emoción. «No tenías por qué». «Sí tenía. También es mi casa. Siempre lo ha sido». Nos abrazamos ahí, en medio del patio, mientras doña Clarinda observaba con una sonrisa en el rostro. Rafael se quedó un día más, ayudando con las cosas de la hacienda, conversando conmigo sobre su vida, sus planes, sus sueños. Descubrí que había dejado su trabajo en la ciudad y estaba pensando en volver al campo, trabajar con agricultura orgánica. «Siempre quise hacer eso», dijo, «pero pensé que usted creería que es una tontería». «No es ninguna tontería, es el futuro. Y si necesitas tierra para empezar, aquí sobra». Sus ojos brillaron. «¿Lo dice en serio, don Sebastián?» «Lo digo. Esta hacienda también es suya. Siempre lo ha sido. Solo olvidé recordártelo. Cuando Rafael se fue, prometió volver a la semana siguiente para que planeáramos bien, y esta vez le creí, porque las cosas habían cambiado. Nosotros habíamos cambiado. Las semanas siguientes fueron de calma. Doña Clarinda se recuperaba despacio, ganando fuerza, volviendo a cocinar, aunque yo insistiera en que descansara, volviendo a cuidar las plantas, a sentarse en el porche, a ver el atardecer. La casa había vuelto a tener vida. Tenía olor a comida, tenía sonido de ollas, tenía conversación a la hora del café, tenía compañía, y yo descubrí que había olvidado lo bueno que es no estar solo. Una tarde, casi un mes después de todo, estábamos sentados en el porche cuando ella preguntó: «Don Sebastián, ¿qué será de mí ahora?» La miré. «¿Cómo dice?» «Ya no tengo a dónde ir. La casa de Ciudad del Estado, Egent, Salamanca. No puedo volver allá. Hay demasiados recuerdos malos, y ya no quiero vivir sola. Pero tampoco puedo quedarme aquí para siempre, aprovechando su bondad». Pensé en la respuesta por mucho tiempo. La verdad es que yo tampoco quería que ella se fuera. La casa había vuelto a tener vida con ella ahí, y yo también había vuelto a estar vivo. «Doña Clarinda», dije despacio, ¿ha pensado alguna vez en vender esa casa de Ciudad del Estado? Ya lo hice, pero no sé ni por dónde empezar. Véndala, tome el dinero y quédese aquí. No de gorra, no de huésped, sino como parte de la familia. Esta casa es demasiado grande para un viejo solo. Hay cuartos de sobra, hay tierra de sobra, hay espacio de sobra, y hay cariño de sobra también». Me miró con los ojos muy abiertos. «¿Me está pidiendo que viva aquí, de verdad?» «Lo estoy, si usted quiere, sin obligación. Pero me gustaría mucho». Ella comenzó a llorar, pero fue llanto de felicidad. «Acepto, claro que acepto». Y así fue. Doña Clarinda vendió la casa de Ciudad del Estado. Con el dinero remodeló uno de los cuartos de mi hacienda, compró algunas cosas para ella y guardó el resto para la vejez. Y se quedó, no como huésped, como familia. Los meses pasaron. Rafael volvió, trajo sus cosas, se mudó al cuarto del fondo. Empezó a sembrar verduras orgánicas en un pedazo de tierra que separé para él. Y funcionó. Las cosas empezaron a venderse en el mercado, los pedidos empezaron a crecer. La hacienda volvió a tener movimiento, volvió a tener propósito, y yo volví a tener razón para despertar por la mañana.
Ya no era solo trabajar y esperar que el día terminara. Era cuidar, era conversar, era planear, era vivir. Doña Clarinda y yo creamos una rutina. Por la mañana ella preparaba el café y nos sentábamos en la cocina a hablar de los planes del día. Luego yo salía a la faena. Ella se quedaba cuidando la casa, de la huerta que había comenzado. Al final de la tarde, nos sentábamos en el porche y nos quedábamos ahí, solo viendo terminar el día, y conversábamos sobre la vida, sobre el pasado, sobre las cosas que habíamos perdido y las cosas que habíamos encontrado. Una tarde ella me preguntó: ¿usted cree en el destino, don Sebastián? ¿Cómo dice? ¿Cree que las cosas suceden por alguna razón? ¿Que hay un porqué para todo? Pensé en la pregunta. Creo en la elección. Uno no elige lo que le pasa, pero elige qué hacer con ello. Entonces, ¿no fue el destino que usted me encontrara en esa carretera? Quizás lo fue, o quizás fue solo suerte, o mala suerte, dependiendo de cómo se vea. Pero lo importante no es por qué estaba yo ahí, es lo que elegí hacer cuando la vi. Ella se quedó callada pensando. Usted me salvó 3 veces, don Sebastián, 3 veces que llegó en el último segundo. Si hubiera tardado un poco más, yo no estaría aquí. Pero llegué a tiempo, siempre llegué a tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué le importó tanto? Suspiré, porque cuando la vi en esa carretera, vi todo lo que temía convertirme. Solo, olvidado, tirado, y no podía permitir que eso le pasara a usted. No cuando yo podía hacer algo diferente. Y ahora estamos aquí, vivos, juntos, y eso es más de lo que esperaba. Ella sonrió y me tomó la mano. ¿Sabe qué es curioso? Fui tirada para morir, y terminé encontrando una familia. Usted lo había perdido todo, y terminó encontrándolo de nuevo. Las cosas dan vueltas de una manera extraña, ¿verdad? Sí, que lo hacen. Nos quedamos ahí, tomados de la mano, viendo el sol descender tras los cerros, pintando el cielo de naranja y rosa. Y me di cuenta de que aquello era felicidad. No era la felicidad que tuve con Luisa, era diferente, más tranquila, más sencilla, pero era felicidad de todos modos. Hoy, cuando me levanto por la mañana, la casa ya no está silenciosa, huele a café recién hecho, hay ruido de ollas, hay voz de gente conversando, hay vida. Doña Clarinda tiene ahora 84 años. Todavía tiene los días difíciles, cuando el corazón aprieta y tenemos que correr al doctor. Pero hay más días buenos que malos. Días en que canta mientras cocina, en que se ríe de las historias que cuenta Rafael, en que se sienta en el porche a tejer mientras el sol se oculta. Rafael ya está planeando casarse. Conoció a una chica en el mercado, maestra, bonita, de buen corazón. Quiere hacer la fiesta aquí en la hacienda, y yo ya dije que sí, que la casa también es suya, que siempre lo ha sido. El trueno sigue vivo, más viejo, más lento, pero vivo. De vez en cuando me monto en él y salimos a dar una vuelta por los potreros, a revisar los lugares donde todo sucedió, la carretera donde encontré a doña Clarinda, la casa vieja donde nos escondimos, la cerca que estaba reparando cuando todo comenzó. Y pienso en cómo cambia la vida rápido, en cómo un encuentro puede cambiarlo todo, en cómo llegar a tiempo puede salvar no solo una vida, sino 2. Porque cuando salvé a doña Clarinda en esa carretera, me salvé a mí mismo. Me salvé de la soledad, del olvido, de la oscuridad, y aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para elegir no darle la espalda. Nunca es tarde para volver a ser humano. Hay días en que se levanta polvo en la carretera y recuerdo aquella mañana, del sol abrasador, del cuerpo tirado en el suelo, del pulso débil que apenas latía más. Y doy gracias por haber pasado por ahí a esa hora, por haber escuchado el quejido, por haber elegido parar,
por haber elegido cuidar. Porque al final eso es lo que nos define. No es lo que perdemos, no es lo que sufrimos, es lo que elegimos hacer cuando encontramos a alguien que necesita, es si le damos la espalda o si le tendemos la mano, es si pasamos de largo o si paramos a ayudar, es si llegamos a tiempo o si dejamos que el tiempo pase. Hoy, cuando miro al horizonte y veo el sol nacer, pintándolo todo de dorado, ya no veo soledad. Veo promesa, promesa de otro día, de otra conversación, de otra risa en la mesa del café, de otra oportunidad de hacer la diferencia. Y cuando cae la noche y el silencio regresa, ya no pesa, porque ya no es el silencio del vacío, es el silencio de la paz, de la casa llena, de la vida vivida, del amor que no necesita palabras para existir. Doña Clarinda me enseñó que nunca es tarde para ser salvado, y yo le enseñé que nunca es tarde para volver a confiar. Los dos llegamos al final del camino solos, heridos, sin esperanza, y encontramos el uno en el otro la razón para seguir. No porque el destino lo quisiera, sino porque lo elegimos, y al final siempre se trata de la elección, de llegar a tiempo, de no dejar a nadie atrás, de recordar que todos somos humanos y que ninguno debería morir solo en el polvo del camino, ninguno de nosotros, entre el polvo que se levanta y el sol que nace de nuevo, entre el silencio que agobia y la vida que regresa, a veces basta una elección, una mano tendida, un corazón que se abre y el tiempo cambia de rumbo. Y la historia que parecía haber terminado, recomeza. La campana de la iglesita de San Domingo tocó 3 veces, anunciando que era mediodía. Yo estaba en el porche de la hacienda, ajustándome la corbata por 5ª vez. Las manos me temblaban un poco. No sé si era por el nerviosismo o si era solo la edad que llegaba. 85 años no perdonan a nadie, pero yo seguía de pie. Seguía entero, seguía aquí para ver aquel día, el día de la boda de mi hijo. Don Sebastián, permítame ayudarle con eso. Doña Clarinda se acercó a mí, sus manos delicadas tomando la corbata y ajustándola con maña. Ella, doña Clarinda, estaba preciosa, con un vestido azul claro que la nuera había ayudado a elegir. El cabello blanco recogido en un moño, un labial rosado en los labios. A sus 87 años aún conservaba ese brillo en la mirada, esa fuerza que había visto por primera vez cuando abrió los ojos en aquella cama, después de que la rescaté de la carretera. Habían pasado 3 años desde entonces, 3 años que parecían una vida entera y al mismo tiempo parecían haber sido ayer. ¿Estás nervioso?, preguntó ella sonriendo. Sí, nunca he sido de fiestas, y menos de bodas, pero es la boda de tu hijo. Es diferente. Era diferente en verdad, porque era la prueba de que la vida había salido bien, de que habíamos logrado reconstruir lo que estaba roto. Rafael había regresado a la hacienda hacía 3 años. Había comenzado con la huerta orgánica, sembrando lechuga, tomate, col. Luego se expandió a otras cosas: chile poblano, berenjena, calabaza. Las cosas crecieron rápido. La gente del pueblo comenzó a buscar, diciendo que era producto de calidad, sin veneno, con sabor de verdad. Fue contratando ayudantes, fue creciendo, y hoy tenía una operación bonita que daba ganancias y además ayudaba a otras familias de la región. Y fue en una de esas tianguis, vendiendo verduras, donde conoció a Laura. Maestra de la escuela municipal, 32 años, ojos cafés, sonrisa fácil. La primera vez que Rafael la trajo a cenar a casa, vi en sus ojos el mismo brillo que yo tenía cuando miraba a Luisa. Y supe que iba en serio. Novios por 1 año. Después le pidió matrimonio, aquí mismo en la hacienda, debajo del árbol de mezquite que doña Clarinda había plantado. Y ella dijo que sí. Y hoy era el día. La boda sería sencilla, en la iglesia del pueblo, seguida de un almuerzo aquí en la hacienda.
Nada muy grande, solo familia y amigos cercanos, como Rafael quería, como yo aprobaba. ¿Nos vamos?, preguntó doña Clorinda. La ceremonia empieza en un rato. Vamos. Bajamos del porche. El patio central estaba transformado. Mesas puestas bajo los árboles, manteles blancos, flores silvestres en macetas de barro. Don Chuy y su familia habían ayudado a organizar todo, junto con la gente de la iglesia. Había banderines de colores colgados entre las ramas. Había música sonando suave. Había comida preparándose en la gran cocina que habíamos remodelado. Toda la hacienda estaba viva, y era hermoso de ver. Me subí a la camioneta vieja que Rafael me había regalado el año pasado. Yo todavía prefería a Trueno, pero el caballo estaba demasiado viejo para viajes largos. Así que ahora vivía suelto en el pastizal, pastando tranquilo, merecido descanso después de todo lo que había hecho por mí. Doña Clorinda se sentó a mi lado, y bajamos por el camino de tierra hasta el pueblo. La iglesia estaba llena. Gente que conocía de toda la vida, gente que me había ayudado cuando lo necesité, gente que era parte de la historia. Vi al delegado Antonio Carlos, ya retirado, pero aún con esa seriedad suya, sentado en una banca del fondo. Vi al licenciado Marcelo, el abogado, que se había vuelto amigo de la familia. Vi a doña Lourdes, la vecina, con sus hijos y nietos. Y allá al frente, cerca del altar, estaba Rafael, de traje, la barba recortada, nervioso, moviendo las manos. Cuando me vio entrar, sonrió, y sentí que el pecho se me oprimía de orgullo. Ese era mi hijo, el hijo que había perdido después de que Luisa murió, el hijo al que había alejado con mi silencio y mi dolor, el hijo que había regresado, que me había perdonado, que había elegido quedarse. Me senté en la primera banca, doña Clorinda a mi lado. La música cambió, y Laura entró, hermosa con un vestido blanco sencillo, su padre del brazo, una lágrima rodando por su rostro de emoción. Rafael la miró como si estuviera viendo el amanecer por primera vez. La ceremonia fue bonita. El cura habló sobre el amor, sobre la elección, sobre construir una vida juntos. Habló sobre cómo el matrimonio era más que un día. Era una elección que se hacía todos los días, de nuevo y de nuevo, de estar ahí, de no rendirse, de cuidar. Y yo pensé en Luisa, en cómo yo había tomado esa decisión con ella todos los días, durante 40 años, y en cómo, cuando ella se fue, yo había dejado de tomar cualquier decisión. Había dejado que la vida me llevara, sin rumbo, sin propósito, hasta esa mañana en la carretera, hasta doña Clorinda, hasta que elegí no darle la espalda. Cuando Rafael y Laura intercambiaron los anillos, cuando se besaron, cuando todos aplaudieron, me descubrí llorando. Doña Clorinda me tomó la mano. «Está bien», susurró. «Es día de alegría. Lo sé, estoy feliz, estoy muy feliz», y era verdad. Después de la ceremonia, volvimos todos a la hacienda. Las mesas estaban puestas, la comida estaba lista, arroz con flor de calabaza que doña Clorinda había insistido en preparar, carne asada a la brasa, caldo de pollo o gallina, ensalada de la huerta de Rafael, dulces caseros que las mujeres de la iglesia habían traído. El almuerzo fue animado, gente riendo, contando historias, brindando por los novios. Rafael dio un discurso que me hizo llorar de nuevo. Habló de su madre, de lo feliz que estaría de ver ese día, de cómo yo me había esforzado por ser un mejor padre, de cómo la familia se había reconstruido. Y entonces llamó a doña Clorinda. «Abuela Clorinda», dijo, y ella abrió los ojos como platos. «Quizás no seas abuela de sangre, pero eres abuela de corazón, y queríamos agradecerle todo lo que ha hecho por esta familia, por traer vida de vuelta a esta casa, por cuidar de mi padre cuando más lo necesitaba, por mostrarnos qué es una familia de verdad». Doña Clorinda lloró, y todos aplaudieron. Luego vinieron los bailes, música ranchera sonando,
la gente bailando en el patio, los niños corriendo entre las mesas. Yo no bailaba desde hacía años, pero Laura me jaló a un baile y no pude negarme. «Gracias por todo, don Sebastián», me dijo, mientras girábamos despacio, «por aceptarme en la familia, por hacer que Rafael volviera a sonreír. No tienes que agradecer, haces feliz a mi hijo, eso es todo. Y doña Clarinda, ¿ustedes dos van a estar bien? Sí, mientras Dios lo permita, estaremos juntos». Cuando el sol comenzó a caer, pintando el cielo de ese naranja que nunca me cansaba de ver, la fiesta fue calmándose. La gente empezó a irse, los novios salieron de luna de miel a Caldas Novas. Mantengo el destino turístico si es conocido, o se podría cambiar a un sitio mexicano como Puerto Vallarta o San Miguel de Allende si Caldas Novas no resuena. Pero por ser un destino específico lo mantendré con una nota, y poco a poco regresó el silencio. Doña Clarinda y yo nos quedamos en el porche, como siempre hacíamos. «Fue un día hermoso», dijo ella. «Sí, cansado, pero hermoso». Yo también lo pensé. Nos quedamos quietos un rato, solo escuchando a los grillos cantar y el viento mover los árboles. «Don Sebastián», dijo ella después de un tiempo, «¿puedo hacer una pregunta?» «Claro. ¿Se arrepiente de haberme salvado en ese camino? ¿De todo lo que vino después?». La miré sorprendido. «Arrepentirme, nunca. ¿Por qué? Porque traje problemas, traje peligro, casi lo mete a usted a la cárcel. Y también traje vida, traje propósito, traje a mi hijo de vuelta. Traje razón para levantarme por la mañana. ¿Cómo iba a arrepentirme de eso?». Ella sonrió, pero había tristeza en esa sonrisa. «Es que ya estoy vieja, don Sebastián, muy vieja y cansada. El corazón ya no soporta lo que aguantaba, y me pongo a pensar, cuando yo me vaya, usted se quedará solo de nuevo». Tomé su mano. «Cuando llegue ese día, y rezo para que tarde mucho, no estaré solo. Tendré a Rafael, tendré a Laura, tendré los recuerdos, y tendré la certeza de que hice lo correcto, de que llegué a tiempo, de que no la dejé morir sola en ese camino. 3 veces», dijo ella, la voz débil, «usted me salvó 3 veces. En el camino, cuando mi hija intentó llevarme, y cuando tuve el infarto, 3 veces que debí haber muerto y no morí porque usted estaba ahí. Y lo haría de nuevo, todas las veces». Ella recargó la cabeza en mi hombro cansada. «Tuve suerte de que me dejaran tirada en ese camino. Suerte de que fuera usted quien pasara. Suerte de haberlo encontrado. La suerte fue mía, doña Clarinda. La suerte fue toda mía. Nos quedamos así hasta que aparecieron las estrellas, hasta que llegó el frío de la noche, hasta que el sueño pidió paso, y cuando entramos a dormir, cuando cada uno fue a su cuarto, cuando apagué la luz y me acosté en la cama, miré al techo y di gracias. Agradecí por aquella mañana, 3 años atrás, cuando sentí que algo andaba mal en el camino. Agradecí por haberme detenido, por haberme bajado del caballo, por haber elegido ayudar, porque esa elección lo había cambiado todo. Me había devuelto una familia, me había dado propósito, me había dado razón para vivir, y me había enseñado la lección más importante de todas, que uno nunca sabe cuándo va a encontrar a alguien que necesita ayuda. Nunca sabe cuándo será llamado a hacer la diferencia, nunca sabe cuándo la vida le pondrá una elección enfrente, pero cuando eso suceda, tenemos que estar listos, listos para parar, para mirar, para extender la mano, listos para llegar a tiempo, porque al final todos somos solo gente, gente que sangra, que sufre, que muere, pero también gente que elige, que ama, que salva, y a veces, cuando uno salva a alguien, se salva a sí mismo también. Cerré los ojos y dormí, y por primera vez en muchos años no soñé con pérdida. Soñé con inicios, con el sol saliendo, con casa llena, con amor que no termina, con el polvo asentándose y el camino abriéndose de nuevo, con la oportunidad de vivir un día más, de tomar una decisión correcta más,
de llegar a tiempo, siempre a tiempo.